Una vez más doy gracias a Dios por darme el privilegio de estar en este lugar, en este altar y poder compartir con ustedes una nueva enseñanza que sé que viene del corazón de Dios y que edificará nuestras vidas y que nos ayudará a permanecer en el propósito de la bendición de Dios. Hoy de corazón le doy gracias a Dios por su vida, porque sé que esta está en su corazón el deseo de oír la palabra de Dios. Hoy saludo a muchos hermanos que se conectan desde fuera de nuestra nación y también a los que se conectan de otro departamento y especialmente a los que se conectan de la región del Meta y de nuestra ciudad, de las veredas cercanas, de todo aquello que de verdad, de todas aquellas veredas donde pueda llegar esta transmisión, sé que habrá bendición para sus vidas y para sus familias. Hoy es un día especial, el día de Santa Cena, y yo sé que usted ha preparado sus elementos para compartir con nosotros este tiempo de bendición. Sin más preámbulos, yo quiero invitarlo a que allí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro y demos inicio con una palabra de oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por darnos el privilegio de estar en este lugar. Amado Dios, te pedimos que hoy desciendas con poder a nuestras vidas y que tu palabra, Señor, sea transformando y quitando todo aquello de nuestro corazón que no te agrada. En el nombre de Jesús te damos a ti la bienvenida, Espíritu Santo, la gloria al Padre, la gloria a ti, Hijo, y la gloria a ti, Espíritu Santo, sean de nuestro corazón, con todo nuestro corazón, el anhelo de que tu nombre sea reconocido en medio de los tiempos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, de verdad que esta enseñanza me impactó porque cuando la estaba preparando, el versículo que Dios me dio como fundamento quebrantó mi corazón. Fue algo de verdad especial en ese tiempo. Y yo quiero decirles a todos ustedes, no temas, cree solamente. En el libro de Lucas capítulo 8 versículo 50 dice así: oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Cuando Jesús le dijo estas palabras a Jairo, un padre angustiado por la condición de enfermedad de su hija, se convirtieron en la promesa que llevó su fe a un nivel mayor del que lo había llevado a buscar a Jesús, porque sabía que en esta promesa, o que sabía que en Jesús estaba la solución a su necesidad. Yo quiero que usted sepa algo. El propósito de Jesús en su corazón desde el inicio de su ministerio fue dejar en sus discípulos un legado de fe que les llevara a convertirse en la base sólida sobre la cual la iglesia sería poderosa. Y esto sería posible por medio de cada promesa dada por Dios. Para entrar en contexto de lo que hoy Dios nos quiere hablar, yo quiero que miremos lo que está sucediendo en ese momento en que Jesús le dice estas palabras a Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre
desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Amén y amén. El tema de hoy es muy sencillo, y se refiere que Dios quiere que entremos a otro nivel de fe por la promesa de Dios. En días recientes he oído testimonios de la recuperación total de la salud de personas víctimas del flagelo de moda, víctimas de la pandemia, víctimas del COVID-19, por las que nosotros hemos orado. Y ha venido la recuperación total de ellas en algunas. También hemos orado por personas accidentadas y han venido esos buenos testimonios. Y otros que también han estado cautivos de enfermedades por los cuales nos hemos unido en oración. La verdad, y esos testimonios han llenado mi corazón de gozo, porque como que hemos visto la respuesta de Dios. Pero también me impactó sobremanera un videoclip que llegó a mis redes sociales de una mamá a quien su bebé le nació muerto o muerta, y su clamor a Dios en oración le permite ver el milagro de la resurrección de su hija. ¡Wow! Esto me impactó de verdad. Y yo voy a compartirles el link que me enviaron, porque esto de verdad me sobrecogió mi corazón y me hizo sentir gozoso. Pero también recibí la noticia de que una de las personas por las que estábamos orando, la condición de salud empeoró y debieron internarla en la UCI. Así que le pregunté al Señor: ¿qué me dices a esto? Y su respuesta fue como la que el Señor le dio a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. Le digo que mi corazón se quebrantó, porque sabía que la promesa de Dios no falla, que soy yo quien debo permanecer firme en la fe. Y por eso hoy les quiero hablar con el corazón de que debemos permanecer en la promesa que Dios nos ha dado.
porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando entramos en una relación personal con Dios, debemos entender con claridad que su propósito es bendecirnos. Y para eso, Él nos debe llevar a un nivel de fe donde nada nos pueda afectar. Por esta razón, Dios nos da su promesa para que por ella podamos alcanzar y vivir en la bendición. Quiero hablarles hoy rápidamente de 4 cosas que nos da la promesa que Dios, que nos produce la promesa en la fe, a ese nivel de fe. Pero también quiero hablarle de 4 cosas que pueden afectar esa promesa que Dios nos da. Lo primero que te debo decir es: cuida la promesa de Dios en tu corazón. Escucha algo. Todo lo que Dios te ha hablado al corazón es promesa inquebrantable y se cumplirá, pero cuida de que las circunstancias no te hagan dudar. Escúchame. Nuestros ojos físicos nos llevarán a ver la realidad de la lógica. Pero nuestros ojos espirituales, cuando se abren, nos llevarán a ver la realidad de la promesa de Dios. Escucha algo. Jairo no vio con los ojos físicos lo que su siervo le había dicho. Yo le quiero decir algo. Ese video de esta mamá de esta semana que me compartieron me conmovió el corazón, como les digo. Porque los ojos físicos de muchos, aún de los médicos, aún de ella misma, tal vez verían una bebé muerta, que había nacido muerto. Pero sus ojos espirituales, los ojos de esta mamá, pudieron ver la realidad de la promesa de Dios y oraba en el nombre de Jesús, reclamando la vida para su hija. Y eso sucedió. Hizo que las circunstancias no le permitieran quebrantar su fe. Yo le digo, Dios conmovió mi corazón, porque cuando entraron esta persona a la UCI, lo único que le dije yo: Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué le digo a sus familiares? Y yo les puedo decir que su respuesta fue contundente. Tienes que subir a otro nivel de fe. Tienes que tomar la promesa que Dios te ha dado en tu corazón. Y tú has declarado que Dios está levantando un ministerio en Acacias donde podremos ver los milagros y las sanidades como nunca antes. Ahora mantente en ese nivel de fe y sube a ese nivel de fe por causa de la promesa que Dios te ha hablado a tu corazón. Y ese es el mensaje claro de Dios para ti hoy. Cuida la promesa que Dios te ha dado. Cuídala, guárdala en tu corazón, atesórala, no permita que las circunstancias permeen esa promesa. Lo segundo, no permitas que otras voces te apaguen tu fe en la promesa de Dios. Cuando Jairo estaba cerca de Jesús, en intimidad con él, vino su propio siervo y le dijo: ya no hay nada que hacer, no insistas, tu hija ha muerto. No sé qué voces te están hablando al corazón, pero yo hoy te digo, y debo decirte, que cuando tú estás más cerca de Dios, por causa de tu fe, vendrán circunstancias y oirás voces que te dirán: no insistas, no hay nada que hacer. Amados hermanos, esta palabra yo sé que te edificará en la fe y cambiará las circunstancias que el enemigo quiere que tú veas con tus ojos físicos y que tú oigas voces que de verdad para nada te ayudan a conquistar el milagro y agradar a Dios. Lo tercero, rodéate de las personas correctas. Si quieres ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida y vivir en el nivel de fe
que te ha dado la promesa, que Dios te ha confiado, debes rodearte de personas que estén en el mismo sentir de tu corazón, que anhelen ver el milagro que Dios ha dicho que hará en tu vida. De seguro, no todas las personas que te rodean anhelan que tú veas el milagro. Tal vez por su condición de fe son diferentes en el sentir contigo. Tal vez por las circunstancias que han vivido, su fe se ha menguado y no están en el mismo sentir contigo. Por eso te lo voy a explicar, que si Dios te ha prometido bendecirte, rodéate de personas que también anhelen que Dios te bendiga. Cuando Jesús fue a orar por la niña, solo quiso que fueran con él, escucha, 3 de sus discípulos, el padre y la madre. La palabra dice que no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Sabe qué? Estoy seguro que estos 5 que iban con Jesús estaban en el mismo sentir de ver la niña viva. Y yo les pido a los hermanos de la iglesia que cuando oremos nos pongamos en el mismo sentir de ver el milagro de Dios. Porque esto simplemente dará una segunda oportunidad a aquel que lo necesita, pero aumentará más nuestra fe. Y seremos beneficiados nosotros mismos por causa de ese milagro. En ocasiones, cuando he ido a orar por la sanidad de alguien o por el milagro, he tenido que pedir que quienes no estén en el mismo sentir conmigo, por favor, solo se queden aquellos que de verdad crean que Dios hará el milagro. Esto ha traído a mi vida la convicción de que quienes no lo están tendrán que pasarse a nuestro lado y verán el milagro y la condición de sus vidas será transformada. Escucha algo. Por la razón por la cual Jesús quiso que entraran solamente sus 3 discípulos y el padre y la madre de esta niña es muy clara. De la boca de algunos solo salían lamentos, habían llantos. Pensaban que con esto podían conmover a Dios, pero en realidad no era así. Porque yo siempre he tenido una convicción que de la boca de aquellos que solo salen lamentos, que solo hay llanto, pensando que con esto conmueven a Dios, no va a ocurrir nada. La realidad es que a Dios solo lo conmoverá su determinación a creer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Además, también debo decirle que habrá personas cerca a usted con la intención única de burlarse, aquellas que se gozan del dolor ajeno, esperando la oportunidad para decirle, yo se lo dije, no servirá de nada lo que estamos haciendo. Yo se lo dije, el milagro no vendrá para su vida. Los milagros fueron para la época de Jesús, cuando Él estaba en la tierra. Pero yo debo decirte, conforme a la promesa que Dios nos ha dado, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Que ciertamente cosas aún mayores Jesús prometió que haríamos en su nombre. Jesús prometió que no nos dejaría, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, recuerda, cuida, guárdate de estas personas. Cuarto y último, debo decirte, escucha atentamente la voz de Dios que da la orden para que el milagro ocurra. Porque la voz de Dios
es la que calla todas aquellas otras voces que te pueden hacer dudar. En el versículo 54 dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Escucha algo. Sus padres oyeron la voz de Dios que había dicho: levántate. Había dado la orden del milagro. Siempre he procurado que Dios hable a mi corazón y dé la orden, y yo lo pueda ver con mis ojos espirituales, cerrando mis ojos naturales, mis ojos físicos, y solamente por la fe poder ver el milagro de muchos a los cuales Dios me ha dado el privilegio de orar por ellos. Y es la instrucción de Jesús para que tú la recibas también, para que tú, como parte de la iglesia y de este ministerio, recibas. Y aún si es la primera vez que tú te conectas, también debo decirte que el Señor es quien habla a tu corazón hoy. Recuerda que en el versículo 48 Jesús le dice a la mujer del flujo de sangre: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él dio la orden para que cesara ese flujo de sangre, para que cesara el sufrimiento de aquella mujer, y ella lo oyó, y ella lo entendió, y ella dio crédito a esas palabras. Acuérdense, por favor, de aquel paralítico y de todos los milagros donde Jesús está relacionado con ellos. Es Él quien da la orden de la sanidad, y es Dios quien da la orden de que el milagro ocurra. Escucha algo. Cuando entró Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Al paralítico le dijo: por la fe, de estos me agrada, y tus pecados te son perdonados. Hay tantos milagros que ocurren por causa de esa orden que da. Y desde el Antiguo Testamento también Dios ha hablado y han ocurrido los milagros. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, le dijo: ya no ores más, levántate y cruza. Estaba la orden dada para que el mar se secara y pudiera pasar todo el pueblo de Israel. Así que hoy, para concluir, debo decirte que tu fe ha llegado a un nivel mayor cuando la promesa de Dios ha entrado en tu corazón. Hoy es día de Santa Cena, hoy es día de creer y de oír la voz de Dios, que es necesario que vivamos un verdadero arrepentimiento y podamos participar de la Santa Cena sin ningún impedimento. Amados hermanos, es por eso que esta palabra traerá bendición a tu vida hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Antes de participar de la Santa Cena, yo quiero invitarte que cierres tus ojos y le digas: Señor, perdóname por no haberme preocupado por tener la promesa tuya en mi corazón. Perdóname, Señor, por no haber guardado la promesa celosamente. Señor, de corazón, yo te pido perdón. Señor, ayúdame. Te lo suplico en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, desde hoy, dígaselo con todo su corazón. Sé y he comprendido que tu promesa es inquebrantable y que se cumplirá, pero soy yo quien debo cuidar de que las circunstancias no me hagan dudar. Señor, hoy te pido perdón porque he permitido que otras voces apaguen mi fe en la promesa que tú me has dado. Señor, ayúdame, pero yo sé que debo cerrar mis oídos físicos
a lo que oigo a diario, a las noticias. Pero hoy abro mis oídos espirituales a tu promesa, porque en ella hay bendición, Señor. Señor, perdóname, pero seguiré insistiendo. Señor, gracias por cada promesa. Señor, ayúdame a rodearme de las personas correctas, aquellas que están en el mismo sentir de ver el milagro en mi vida, el milagro en mi familia, el milagro en mi casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te lo pido. Ayúdame, Señor, a rodearme de aquellos que tienen ese mismo sentir de que tu bendición venga a mi vida. Y Señor, gracias, porque sé, Señor, que afinaré mi oído y oiré atentamente cuando tú des la orden, y el milagro ocurrirá en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, desde la antigüedad, tú le dijiste a Moisés: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Señor, gracias. Gracias porque tú has hablado a mi corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Señor, persistiremos en la oración por la promesa que nos has dado. Y veremos el fruto hoy, Señor, de la sanidad de muchos más. Señor, como tú, por tu misericordia, Dios, traerás sanidad. Y muchos serán arrebatados de las garras del COVID-19 en este tiempo. Y muchos serán sanados de cáncer. Y muchos serán sanados, Señor, de lupus. Muchos serán sanados de sida, Señor. Muchos serán sanados, Dios, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades renales. Muchos serán sanados. Yo lo he visto, Dios, que muchos han sido sanados de enfermedades renales, Señor. Pero tú quieres llevarnos a un nivel de fe mayor en este día por causa de tu promesa. Te alabo, Dios, y te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, de verdad qué alegría siento en mi corazón poder decir o sentir que la palabra de Dios que Él anhelaba que llegara a tu corazón ha llegado hoy en el nombre de Jesús. Y sin más preámbulos, recuerden que hoy tendremos, o que hoy es día de Santa Cena y también es día de arrepentimiento total en el nombre de Jesús. Hoy es día de decirle: Señor, de corazón, perdóname, porque yo anhelo con mi corazón que el pacto en tu sangre se haga real en mi vida hasta que tú vuelvas por la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero invitarle que ahí donde usted está, una vez más, de acuerdo o conforme a lo que hemos aprendido de nuestro pastor César Castellanos, hagamos esas 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros y participemos de ese pacto que traerá bendición a nuestras vidas. Cierra tus ojos una vez más, inclina tu rostro y di conmigo: Señor, por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Dígaselo con sus propias palabras, con todo su corazón. Dígale: Señor, yo creo que por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. Dígaselo con todo su corazón. Desde la primera confesión, dígale: Satanás nada tiene en mí, porque ahora habito en la casa de mi Dios. Dígaselo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dígale: Señor, por la sangre de Jesús, todos mis pecados son perdonados, porque todo fue cancelado en la cruz del Calvario.
y ya no hay cuenta pendiente por cobrar en mí. En el nombre de Jesús. Señor, escrito está: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. También dígale: Señor, por cuanto ando en la luz y en la comunión con mis hermanos, la sangre de Jesucristo me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Porque escrito está: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso declaro hoy que Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por la sangre de Jesús soy justificado, y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Señor, esta es la sangre del pacto. Porque pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él fundó los mares y afirmó los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Padre, yo declaro que por la sangre de Jesús soy santificado y separado para Dios. Porque escrito está: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y escrito está: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Padre, gracias. Dígale con sus propias palabras: hoy presentamos delante de ti, Señor, esta copa, señal de tu pacto, con jugo, con vino, con jugo de uva, Señor, el jugo de la vid que representa la sangre de Jesús. Pero, Señor, es la confesión, lo que hemos hecho hoy, que vivificará nuestro pacto contigo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy bendigo cada hermano que está en este lugar y oro para que sus copas y sus panes sean santificados en el nombre de Jesús. Y recuerden siempre el pacto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden participar de la Santa Cena en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, de verdad qué alegría haber podido compartir con ustedes este tiempo. De corazón les bendigo en el nombre de Jesús, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo prevalezca sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre su ministerio. Y de verdad que estoy gozoso, porque sé que Dios te llevará a un nivel mayor de fe por causa de la promesa que Él te ha dado. Un abrazo, Dios los bendiga y nos veremos pronto.